el hombre al que los leones no pudieron tocar. Quiero que cierres los ojos por un segundo. Imagina esta noche. Mientras duermes, alguien derriba la puerta de tu casa. No hay tiempo para reaccionar. No hay tiempo para despedirte. Te arrancan de tu cama, de los brazos de tu familia, y te atan las manos con cuerdas ásperas que ya han sangrado las muñecas de otros antes que tú. Y mientras te llevan arrastrado por las calles de tu ciudad, ves el fuego, ves las llamas por doquier. Tu ciudad, sí, tu ciudad en la que naciste, arde. El templo donde orabas cuando eras niño, arde. Todo arde, todo es un caos. Los gritos de tu madre se van apagando con la distancia. Y eso es lo último que escuchas de todo lo que conocías. ¿Sabes algo? Eso no es el guión de una película. No. Eso fue la noche más larga de la vida de un hombre. De la vida de un joven de tan solo 16 años. De la vida de un famosísimo profeta llamado Daniel. Y lo que pasó después de esa noche va a dejarte sin palabras. Corría el año 605 a.C. Nabucodonosor, rey de Babilonia, acababa de aplastar a Judá. Jerusalén había caído. El templo de Salomón, la joya más sagrada del pueblo judío, había sido saqueado. Los vasos de oro, las lámparas, los utensilios consagrados a Dios, todo fue empaquetado como botín de guerra y cargando todos los camellos rumbo al este. Pero sabes, Nabucodonosor no era un conquistador ordinario. No, era un estratega, un hombre que entendía algo que muchos reyes no comprenden. La fuerza militar conquista territorios, pero la mente conquista pueblos y naciones. Y entonces tomó una decisión que cambiaría la historia. En vez de matar a los jóvenes más brillantes de Judá, los llevó consigo. Que los enseñen, ordenó. Que aprendan el idioma caldeo, ordenó. Que coman mi comida, la comida del rey, ordenó. Que se vistan como los babilonios, decía todo el tiempo. Que piensen como los babilonios, que sueñen como los babilonios. Y en 3 años, ellos iban a servir en el palacio real. Era un plan perfecto. No necesitaban destruir al enemigo. Solo necesitaban transformarlo. Y lo hacían desde la mente. Entre los jóvenes seleccionados, ese año estaban 4 muchachos de Judá. 4 amigos. 4 hermanos en la fe. Daniel, Ananías, Misael, Azarías. No sabemos exactamente cómo se veían. La Biblia no nos lo dice, pero podemos imaginarlo. Jóvenes de quizás 15, 16 años. Sus manos todavía no conocían el trabajo de un hombre adulto. Sus ojos, esos que todavía cargaban el reflejo del fuego
ardiente de Jerusalén y un nudo en la garganta, ese nudo que ninguno de los cuatro quería mostrar, pero que todos en su corazón lo sentían. El camino a Babilonia tomaba semanas, tomaba muchos días caminando en fila bajo el sol despiadado del desierto, con los tobillos lastimados y el corazón roto. Y Daniel, dicen los que estudian este periodo, que probablemente lloró. Y lloró mucho, no en público, no delante de todos, no frente a los soldados, pero de noche, cuando todos dormían. Ese muchacho de tan solo 16 años miraba al cielo, a ese cielo estrellado del desierto, y le preguntaba a su Dios si todavía estaba ahí, si todavía estaba con él. Y entonces apareció la grande, Babilonia la grande. Si tuviera que describir lo que esos jóvenes sintieron cuando vieron la ciudad por primera vez, sería una sola palabra: imposible. Las murallas, Dios mío, las murallas, 90 metros de altura. Piénsalo, un edificio de 30 pisos, de pared sólida, rodeando la ciudad completa. Tan anchas en la cima que 2 carros de guerra podían cruzarse sin rozarse. Y la puerta azul, un azul profundo, como si alguien hubiera capturado el cielo de medianoche y lo hubiera fundido en cerámica, cubierta de dragones dorados y toros en relieve, brillando bajo el caluroso sol del mediodía. Los famosos jardines colgantes de Babilonia, terrazas de vegetación que subían como una montaña artificial en medio del desierto. Flores que no deberían existir en ese clima, pero ahí estaban. Agua que corría hacia arriba gracias a sistemas de poleas que nadie en el mundo antiguo podía replicar. Era la ciudad más grande, más rica, más poderosa del mundo conocido, del mundo antiguo. Y Daniel, sí, Daniel llegó a este lugar prisionero junto con sus amigos. Imagina ese momento. El muchacho judío con las sandalias destrozadas, ampollas en los pies, dolor, tristeza, sed, mugre por todo su cuerpo, por toda su alma, el polvo del desierto en la cara, en sus ojos, parado frente a tan magna escultura, la famosa puerta de Itzar. Mirando hacia arriba, ¿qué piensas cuando ves esa majestuosidad y sabes que eres esclavo de la ciudad que la construyó? Tal vez Daniel pensó: mi Dios es más grande que todo esto. O tal vez en un momento de humanidad que la Biblia no registra, pero que cualquier ser humano entendería, tal vez Daniel pensó: ¿dónde estás, Dios? Lo primero que hicieron cuando llegaron al palacio fue cambiarles los nombres. Daniel se convirtió en Belsasar, Ananías en Sadrach, Misael en Mesac y Azarías en Abednego. Esto no era un detalle administrativo, no. Esto era una guerra psicológica, calculada con precisión quirúrgica. En el mundo antiguo, el nombre no era solo una etiqueta, no.
El nombre era una declaración de identidad, de pertenencia, de fe. El nombre Daniel significaba Dios es mi juez. El nombre Ananías significaba el Señor es misericordioso. Borrarte el nombre era borrarte la historia. Borrarte la historia era borrarte al Dios que cargabas en ella. Y estos 4 muchachos lo sabían. Esa noche, en los dormitorios del Palacio Real, rodeados de jóvenes de otros pueblos que habían sido derrotados por Nabucodonosor, que ya habían sido olvidados. Sabemos tácitamente qué se dijeron. No sabemos exactamente de qué hablaron. Pero podemos imaginar que quizás alguno de ellos lloró, que alguno de ellos tuvo miedo, que alguno de ellos preguntó, ¿y ahora qué sigue? Y que Daniel, con esa calma que algunos tienen, y que no viene de ellos mismos, sino de algo más profundo, respondió algo parecido a esto que te diré. Pueden cambiar nuestros nombres, pueden cambiar nuestra ropa, pueden enseñarnos su idioma, pueden enseñarnos sus costumbres, pero jamás podrán cambiar a quien le pertenecemos. Al día siguiente comenzó el famoso programa de reclutas extranjeros. Los mejores maestros de Babilonia, los mejores textos, la mejor educación del mundo antiguo y con eso la mejor comida del reino. Manjares reales, carnes selectas, vinos que viajaban desde los confines del imperio. Todo de la mesa personal del rey Nabucodonosor. Aquí es donde Daniel hizo algo que desde afuera parecería locura, parecería absurdo, parecería sacado de casillas. Daniel dijo, no comeré la comida del rey. Y no lo hizo por rebeldía, no lo hizo por arrogancia, sino porque esa comida había sido ofrecida a los dioses babilónicos. Antes de llegar a la mesa, esa comida pasaba por un ritual que no era del agrado del Dios de los judíos. Y para Daniel comer de esa comida era participar en algo que traicionaba todo lo que él era. El funcionario encargado de los jóvenes se llamaba Aspenaz. Y cuando Daniel le explicó su decisión, Aspenaz palideció. ¿Sabes lo que me puede pasar si ustedes llegan flacos y enfermizos al examen del rey? Me pueden matar literalmente, me pueden cortar la cabeza. Y tú me estás pidiendo que los alimente con vegetales y agua. Daniel lo miró con esa serenidad que ya empezaba a hacerse característica en él. Dame 10 días, dijo, solo 10 días. Solo 10 días de vegetales y agua. Y al final compáranos con todos los demás. Si estamos peor, te garantizo, Aspenaz, que comeremos lo que el rey ordene. Pero prométeme que si estamos mejor, ya tú decides aceptar nuestras
peticiones. Aspenaz lo miró largo rato. Probablemente pensó que era un muchacho judío loco, pero algo en sus ojos lo convenció de intentarlo. Y al cabo de 10 días, Daniel y sus 3 amigos tenían mejor aspecto, más color, más vitalidad que todos los demás jóvenes de palacio. Aspenaz no lo podía creer, y de ese día en adelante les siguió dando vegetales. Analiza lo que acabas de escuchar. La primer batalla de Daniel no fue contra leones, no. Su primer batalla no fue contra reyes tampoco. Fue contra una cena y la ganó. Porque las grandes victorias siempre empiezan con las pequeñas decisiones que nadie ve. Así acontecieron 3 largos años. Daniel y sus amigos no solo sobrevivieron el programa de formación babilónico, sino que lo dominaron en el examen final ante el rey. Lo dominaron por completo. Nabucodonosor los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos de su corte. 10 veces mejor. Y así empezó la famosa carrera de Daniel, del profeta Daniel, en el corazón del imperio más poderoso de la tierra. Pero la paz no duró mucho. Una noche Nabucodonosor tuvo un sueño. No uno de esos sueños que se disuelven al despertar y que apenas recuerdas como una sombra, sino como uno de esos sueños que te sacuden desde adentro, que te dejan el corazón disparado y los ojos abiertos en la oscuridad. De esos sueños que te dejan en la absoluta certeza de que acabas de ver algo real, algo sobrenatural. El problema era que al amanecer no lo recordaba. Solo quedaba el peso de esta amarga pesadilla. La angustia de saber que algo importante había pasado en su mente mientras dormía y no poder tocarlo, sentirlo, palparlo, recordarlo. Nabucodonosor era un hombre que había conquistado naciones enteras y las conquistaba con su determinación, y ahora un sueño lo tenía paralizado. Llamó a todos sus sabios, sus magos, sus adivinos, sus astrólogos más eminentes, los más brillantes de Babilonia la Grande, todos ellos reunidos en el gran salón del trono. Y entonces les hizo una exigencia que dejó a todos sin palabras. Díganme qué soñé y luego interprétenmelo. El silencio que siguió fue del tipo de esos silencios que preceden al desastre. Los sabios se miraron entre sí. Uno de los más ancianos se atrevió a hablar. Oh rey, que viva para siempre. Cuéntanos el sueño y nosotros te daremos la interpretación correcta. Nabucodonosor los miró con esos ojos que habían visto arder ciudades, pueblos y naciones. No, si les cuento el sueño, sé que la interpretación también puede ser inventada. Primero el sueño, luego la interpretación. Otro silencio sepultó el lugar. Rey mío, no hay hombre sobre la tierra que pueda hacer lo que pides.
Eso solo lo podrían hacer los dioses. Y los dioses no viven entre los hombres. Nabucodonosor se puso de pie. Y en ese momento, el hombre más poderoso del mundo, el hombre más fuerte de Babilonia, tomó la decisión más radical de su reinado. Mátenlos a todos, a cada sabio de Babilonia, que no quede ninguno. La sentencia salió corriendo por todos los pasillos, como fuego en paja seca, y llegó hasta donde estaba Daniel. Cuando el capitán de la guardia fue a buscar a Daniel para ejecutarlo, Daniel no entró en pánico. Hay algo perturbador en esa calma, algo que no es humano, o que quizás es más allá de lo humano, algo que creemos quizás imposible. ¿Por qué la sentencia es tan urgente?, preguntó Daniel. El capitán, sorprendido por la pregunta, le explicó todo. Daniel asintió y entonces hizo algo que todavía es más sorprendente. Pidió audiencia con el rey. Entró él solo al salón del trono, frente al hombre que acababa de ordenar su ejecución. ¿Y saben qué le pidió? Tiempo. Solo le pidió tiempo. Nabucodonosor, asombrado, admirado quizás, lo analizó con su mirada y por razones que ni el mismo rey podía explicar, le dijo que sí. Esa noche Daniel regresó a su habitación. Llamó a Ananías, a Misael, a Azarías y les contó todo. La habitación quedó en silencio. Uno de ellos preguntó: ¿y qué hacemos? Daniel respondió: lo único que podemos hacer. Y se pusieron a orar, a clamar al Rey de Reyes, a clamar al Dios de los imposibles, a clamar respuesta de parte del cielo. Aquí quiero que te detengas conmigo. 4 jóvenes en una habitación en Babilonia. La sentencia, su muerte firmada. El amanecer acercándose cada vez más. Nadie en el mundo puede ayudarlos. Ningún ejército, ninguna influencia, ningún dinero. Solo la oscuridad de esa noche los rodea. Y la voz de 4 jóvenes elevándose en el cielo, suplicando al Creador. No podríamos asegurar cuánto tiempo oraron. Tal vez oraron horas, tal vez hablaron con Dios minutos, tal vez fue toda la noche. Pero en algún momento, en el silencio más profundo de esa habitación, Daniel abrió los ojos y sabía. No lo había escrito, no se lo dijeron, no se lo había dicho a nadie, pero lo sabía, con la misma certeza con que sabes cuando el sol va a salir. Aunque todavía era de noche, Dios le había revelado el misterio. Nadie se puso de pie y con una voz que ya no temblaba dijo: bendito sea el nombre de Dios para siempre. Él revela lo profundo y lo oculto. Conoce lo que está en las tinieblas y la luz habita en él. Al amanecer, Daniel estaba ante el rey. Y lo que pasó en ese salón del trono es uno de los momentos más asombrosos de toda la historia bíblica. Daniel empezó a hablar. Oh rey, soñaste con una estatua enorme, una estatua de apariencia magnífica, terrible, imponente. Nabucodonosor se irguió en su trono. Su expresión cambió. La cabeza de esa estatua era de oro fino.
dijo Daniel. El pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro mezclados con barro. Nabucodonosor se había puesto de pie y sin darse cuenta, una expresión de asombro rodeaba su rostro. Eso era exactamente lo que él había soñado. Daniel continuó diciendo: mientras mirabas, una piedra fue cortada de una montaña sin manos humanas, y esa piedra golpeó los pies de hierro y barro, y toda la estatua se derrumbó, y el viento se la llevó como paja en verano, sin dejar rastro. Y la piedra que destruyó la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Nabucodonosor estaba inmóvil. Daniel lo miró. Oh rey, tú eres la cabeza de oro, pero después de ti vendrá otro reino, y otro, y al final de todos los reinos, el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido jamás. Nabucodonosor, el rey que había hecho temblar naciones enteras, descendió de su trono y se postró ante Daniel. No ante el hombre, no, ante el Dios que hablaba a través de Daniel. Pero el poder tiene memoria corta. Años después, el rey mandó a construir una estatua de oro, 90 metros de altura, una sola imagen, un solo Dios, una sola ley. Cuando suenen los instrumentos musicales, todos se postrarán. El que no lo haga será arrojado al horno de fuego. Y ese día, con miles de personas presentes, los instrumentos sonaron. Y todo el mundo se postró, menos 3 hombres: Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Ellos estaban de pie entre una marea de humanidad arrodillada. Alguien corrió a decírselo al rey, y Nabucodonosor, que había aprendido a respetar a estos jóvenes judíos, les dio una segunda oportunidad. Los mandó a llamar. ¿Es verdad que no adoran a mis dioses ni se postran ante mi estatua? Les doy una segunda oportunidad. Cuando suenen los instrumentos, póstrense, si no, el horno los espera. Y aquí, sí, aquí. Y aquí está una de las respuestas más valientes que han salido de la boca de un ser humano en toda la historia. Sadrach miró al rey y dijo lo siguiente: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Sé que Él nos librará. Pero si no lo hiciera, oh rey, no adoraremos a tus dioses, ni nos postraremos ante la estatua de oro que has levantado. Pero si no lo hiciera. Esa frase es la médula de la fe real. No la fe que cree cuando todo sale bien. La fe que dice: aunque no salga bien, sé cuál es el Dios en el que creo. Nabucodonosor explotó. Caliente en el horno 7 veces más de lo normal, dijo el rey. Los soldados más fuertes de su ejército ataron a los 3 jóvenes, los llevaron al horno y el calor era tan brutal que los soldados que los arrojaron adentro murieron en el acto. Las llamas los alcanzaron antes de que pudieran retroceder. Sadrach, Mesach y Abed-Nego cayeron dentro atados
en el fuego. Y Nabucodonosor los observaba desde afuera. Cuando de pronto se puso de pie y con la cara desencajada giró hacia sus consejeros y dijo: ¿No arrojamos 3 hombres atados al fuego? Sí, oh rey. Entonces, ¿por qué veo 4 personas caminando en el fuego, sin ataduras, sin quemaduras? Y el cuarto tiene un aspecto como hijo de los dioses. Nadie en el salón dijo nada. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y gritó: Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan. Y ellos salieron. Los 3 sin una sola quemadura, sin olor a humo, sin un solo cabello chamuscado, como si el fuego nunca los hubiera tocado. Ahí es cuando comprendes que vale la pena creer en el Dios de lo imposible, ese Dios que buscas en lo secreto y te honra en lo público. Los años pasaron. Nabucodonosor murió. El imperio fue cambiado de manos hasta que llegó Belsasar. Belsasar no tenía la grandeza de su antecesor, de su padre. Era arrogante de la manera en que lo son los que heredan el poder en vez de ganárselo. Una noche, una de tantas noches de libertinaje en el palacio, Belsasar organizó un banquete. 1000 invitados, 1000 nobles, vinos sin límites. Y en un momento de euforia y borrachera orgullosa, mandó traer las copas sagradas del templo de Jerusalén, las mismas que Nabucodonosor había saqueado décadas antes, las copas consagradas al Dios de Israel, y bebió en ellas y brindó por sus dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En ese momento exacto, algo ocurrió en el salón. Una mano, solo una mano sin brazos, sin cuerpo, apareció en el muro del palacio, iluminada por la luz de las lámparas, y comenzó a escribir. El salón quedó en silencio total. 1000 personas en silencio absoluto. Solo el sonido de los dedos de esa mano trazando las siguientes letras en la pared. Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Belsasar se levantó de su trono y la Biblia dice algo que pocas veces se describe con tanta precisión. Sus rodillas chocaban entre sí. El hombre más poderoso del salón literalmente temblaba. Llamaron a todos los sabios del reino, a todos los magos, a todos los adivinos. Nadie podía leer aquello. Nadie podía interpretarlo. Hasta que la reina madre entró al salón y dijo: hay un hombre en este reino en quien habita el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre fue nombrado jefe de todos los sabios de Babilonia. Su nombre es Daniel. Así que llevaron a Daniel. Belsasar le ofreció riquezas, poder, el tercer lugar en el reino. Y Daniel lo miró con esa calma que ya era su marca personal. Quédate con tus regalos, dáselos a otros, dijo. Pero voy a leerte lo que está escrito en esa pared. Y entonces Daniel hizo algo devastador. Le habló de Nabucodonosor a Belsasar, de cómo ese rey grande fue humillado por Dios cuando se llenó de orgullo, de cómo vivió como animal en el campo hasta que reconoció que el Altísimo era el que gobernaba. Y tú, Belsasar, sabías todo eso
y aún así levantaste estas copas contra el cielo. Mené, Dios ha contado los días de tu reino y los ha terminado. Tekel, ha sido pesado en la balanza y ha encontrado falto. Uparsin, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y los persas. Esa misma noche, el ejército persa de Ciro el Grande entró en Babilonia. Y Belsasar fue muerto, exactamente como Daniel había dicho. Y ahí quedaba demostrado cómo Dios usaba de nuevo a quien lo buscaba de corazón, y cómo Dios humillaba a quienes lo desobedecían y de él se burlaban. Con Ciro el Grande en el poder, Daniel continuó ascendiendo. Era ya un anciano de pelo blanco, las manos marcadas por décadas de trabajo al servicio de reyes que iban y venían. El nuevo rey persa, Darío, planeaba nombrarlo primer ministro de todo el imperio. Y eso desató el odio de sus homólogos, de los otros sabios del reino. Sus enemigos lo vigilaron durante semanas. Buscaron un error, buscaron su caída, una irregularidad, una mentira, algo, pero no encontraron nada. Y entonces decidieron fabricar un plan lleno de mentiras y engaños para ver la caída de Daniel. Convencieron a Darío de firmar un decreto inapelable. Solo por 30 días. Nadie podía elevar oración a ningún dios ni hombre, excepto al rey Darío. Quien lo hiciera sería arrojado a la fosa de los leones. El decreto fue firmado y esa tarde Daniel fue a su habitación. Abrió la ventana, esa que miraba hacia Jerusalén, y oró 3 veces como siempre solía hacerlo, como lo había hecho toda su vida, porque hay cosas en las que un hombre no negocia, y Daniel había decidido hace mucho tiempo que su conversación con Dios era una de ellas. Lo vieron sus enemigos, lo acusaron, lo arrestaron y lo llevaron ante el rey Darío. Cuando el rey se enteró, intentó todo lo que estaba en su poder para salvar a Daniel. Todo el día buscó la manera de anular el decreto. No pudo. La ley de los medos y de los persas era irrevocable. Y esa tarde, con el sol poniéndose sobre Babilonia, Darío tuvo que mirar a los ojos al hombre que más respetaba en todo su reino y ordenar que lo arrojaran a los leones. Pusieron una piedra sobre la entrada de la fosa. El rey la selló con su propio anillo. Y Daniel cayó en la profunda oscuridad de esta fosa. Ahora quiero que me acompañes en este momento justo. La Biblia describe en pocas líneas esto que sucedió, pero que duró una noche entera. Daniel en el foso de los leones, oscuridad total. El tipo de oscuridad que no existe en la actualidad en ningún lugar conocido por el hombre. Y en esa oscuridad, el sonido, un gruñido bajo, casi imperceptible. Luego otro más cerca, el calor de un cuerpo grande moviéndose en las sombras, el roce de las garras sobre las piedras. Los leones se acercaban. Y Daniel, sí, Daniel, que era humano, sintió lo que cualquier ser humano sentiría en dicha situación. El corazón golpeando contra las costillas, las manos buscando instintivamente la pared de roca detrás de él, el sudor
y la hiperventilación constante, su respiración acelerada, esa que uno intenta controlar pero es imposible por las circunstancias que nos rodean. Porque el miedo no es pecado, el miedo es honestidad. Lo que hace la diferencia es tu actitud en medio del miedo. Y Daniel, en ese momento, hizo lo único que mejor sabía hacer. Oró. No sabemos las palabras exactas, pero podemos imaginar que no fueron palabras perfectas, que no fueron palabras de teología, que no fue nada planeado, que fueron palabras de un hombre con temor, con miedo, en la oscuridad, con leones a centímetros y metros de distancia. Señor, estoy aquí. Señor, no me abandones. Y entonces algo pasó. La Biblia dice que Dios envió su ángel y que el ángel cerró la boca de los leones. No los mató, no los sacó, no los adormeció. Solo cerró sus bocas. Y los leones, esas criaturas diseñadas por la naturaleza para matar a sangre fría sin culpa, que quizás llevaban días sin comer, que estaban acostumbrados a devorar humanos en la oscuridad de esa fosa, se acostaron. Uno de ellos, según algunos relatos que bordean lo poético, lo idílico, dicen que el león puso su cabeza cerca de los pies de Daniel, como un perro junto a su dueño. Y Daniel respiró lenta y profundamente. Y en esa oscuridad, que seguía siendo oscuridad, había paz. Una paz que la razón humana no puede fabricar. Una paz que solo viene de un lugar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento y toda razón. Daniel pasó la noche así, rodeado de leones, acompañado por algo que los leones no podían ver, pero que claramente sí podían sentir. El rey Darío no durmió. El rey Darío no pudo pegar el ojo esa noche. En su palacio cubierto de oro y mármol, el hombre más poderoso del imperio persa se revolvió en su cama durante horas y horas, con ansiedad, con tristeza, con nervios. No quiso cenar, no quiso compañía, no quiso que le llevaran música ni vino, solo esperó. Y cuando el primer rastro de luz empezó a romper el horizonte sobre Babilonia, Darío ya estaba corriendo. La Biblia dice literalmente que fue aprisa a la fosa. Un rey corriendo con la ropa probablemente mal puesta, porque no había esperado que le ayudaran a vestirse, con el pelo revuelto de una noche de insomnio. Llegó a la fosa y con una voz que temblaba entre la esperanza y el terror, gritó hacia la oscuridad: Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios al que sirves continuamente librarte de los leones? Daniel. Un silencio total se apoderó del lugar. Un segundo que debió sentirse como una eternidad. Y entonces desde abajo, una voz gritó a lo lejos: Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Darío se derrumbó sobre sus rodillas en el borde de aquella fosa. Sacaron a Daniel, lo revisaron de arriba a abajo,
No tenía ni un rasguño, ni una marca, ni olor a animal salvaje, como si hubiera pasado toda la noche durmiendo en su cama. Pero aquí hay algo que quiero contarte, algo que la mayoría de los documentales sobre Daniel omiten, porque Daniel no solo vivió estas historias, también las vio, visiones, sueños proféticos que lo dejaban postrado en el suelo, imágenes del futuro tan precisas que durante siglos los historiadores pensaron que el libro tenía que haber sido escrito después de los eventos que describe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo podía ser posible que un hombre en el siglo VI antes de Cristo viera con tanta claridad lo que iba a pasar? Vio 4 bestias surgiendo del mar, un león con alas de águila, un oso con costillas en la boca, un leopardo con 4 cabezas y una bestia terrible, diferente a todo lo demás, con 10 cuernos, 4 imperios: Babilonia, Persia, Grecia, Roma. En ese orden exacto, los 4 dominaron el mundo exactamente como Daniel lo vio. Vio a Alejandro Magno sin nombrarlo. Describió a un rey que llegaría del oeste con una velocidad sobrenatural. Conquistaría todo sin que sus pies tocaran el suelo y luego moriría en la cima de su gloria, y que su reino sería dividido en 4. Y así fue. Alejandro Magno murió a sus 32 escasos años, en la cumbre de su poder, y su reino fue dividido en 4 generales. Daniel escribió esto 200 años antes de que sucediera. 200 años. Los escépticos dicen que el libro fue escrito después. Los creyentes dicen que eso es exactamente lo que diría alguien que no puede explicar la precisión. Ese debate sigue vivo hoy. Ese debate sigue vivo hoy en universidades, en seminarios teológicos, en publicaciones arqueológicas. Y es uno de los más fascinantes de toda la historia del mundo antiguo. Daniel vivió más de 80 años. Sirvió bajo Nabucodonosor, sirvió bajo Belsasar, sirvió bajo Darío, sirvió bajo Ciro. 4 reyes, 2 imperios, 8 décadas. Y en todo ese tiempo nunca traicionó lo que era. En un mundo diseñado específicamente para convertirlo en otra persona, Daniel eligió seguir siendo él. No con fanatismo ruidoso, no con violencia ni rebelión, con algo más difícil que todo eso, con integridad silenciosa, con excelencia tranquila, con una fe que no dependía de las circunstancias, fueran o no favorables, con una fe que decía: aunque mi Dios no lo hiciera, igual lo seguiré amando. Y eso, amigo mío, es lo que hace que su historia sea relevante hoy, no en el siglo VI antes de Cristo, hoy, porque el mundo sigue teniendo maneras muy sofisticadas de pedirte que te conviertas en alguien más, de cambiar tu nombre, de reemplazar tu identidad, de hacer que lo que eres se disuelva en lo que el sistema necesita que seas. Y la pregunta que Daniel nos hace desde hace 2600 años sigue siendo la misma.
¿Quién eres cuando todo lo que te rodea te pide que seas otro? Esa es la pregunta y su vida entera fue la respuesta. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál sería tu respuesta si el mundo entero te pidiera renunciar a tus ideales, a tus creencias, a tu esencia, por agradar a otros y no a Dios? Déjalo en los comentarios. Soy Cristian Ospina. Dios te bendiga.